simplemente sumar al debate, y que ya también esta noche está con nosotros, fue ex jefe de Gabinete de la Nación, ex canciller del gobierno de Alberto Fernández, y está con nosotros Santiago Cafiero. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? Bien, ¿Cómo estás? acomodándome. Sí, no, ni te dejamos sentar, No, era ya estoy. así, ya, pero estás ok, Ya ya te está. vi que estabas ok. A ver, anuncios del gobierno de hoy. Arancelamiento en salud y en educación para extranjeros no residentes. Digo, ¿modifica un poco la ecuación o estamos hablando de otro tipo de anuncios que quiere hacer el gobierno y no los que tiene que hacer de fondo? Un gobierno que no tiene presupuesto, que no quiere mandar una ley de presupuesto, que cuando avanza con las políticas vinculadas a nuestros jubilados, digamos, cosas que tienen realmente mucha más incidencia, de esos temas no se está hablando, digamos, ¿no? De esos temas no se está hablando. Se habla de estas medidas que por supuesto que quizás en provincias de frontera tienen un impacto distinto a lo que se puede llegar a ver en la Ciudad de Buenos Aires o en Buenos Aires, pero lo cierto es que cuando uno mira el impacto real que tiene esto, es muy bajo. Estamos hablando de muy poca cantidad de personas a las que realmente eventualmente estarían afectadas, cuando no estamos hablando de, en general, cuestiones mucho más sustanciosas de lo que son las directivas que el gobierno debería estar llevando adelante. Por ejemplo, ¿qué está pasando con los jubilados? El proyecto de presupuesto que se presentó y que ahora se quitó porque todavía no sabemos qué presupuesto va a haber, lo que tiene, lo que queda de manifiesto es que los aumentos para las jubilaciones son mínimas y que en definitiva estos bonos a los jubilados que se venían haciendo, esos bonos quedarían con el mismo monto del año pasado. Es decir, que es algo que se viene degradando permanentemente. Es decir, me parece que esos temas que abarcan a millones de argentinos y argentinas no estamos discutiendo y terminamos discutiendo quizás una medida del gobierno efectista, porque genera titulares, porque genera sentimientos, porque construye una narrativa también a partir de esto el gobierno, pero que en definitiva no tiene un impacto real en la vida cotidiana de los argentinos. No va a mejorar en nada la vida de los argentinos con una medida de estas características. Ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que mejore la situación de los argentinos entonces? Bueno, avanzar con políticas que tengan que ver con aliviar el impacto de una recesión provocada por el gobierno, donde hemos visto que los primeros meses de la gestión estuvieron caracterizados por un brutal ajuste fiscal, donde tenemos un ajuste fiscal que va a terminar anualizado en 4,5 puntos del producto. Esto es el ajuste fiscal más brutal que se hizo en la historia argentina, o en los últimos 30 años por lo menos. Y en ese sentido, ¿qué creo que hay que hacer? Bueno, evidentemente trazar otro camino, un camino que tienda a recuperar el comercio interno, a recuperar básicamente la producción nacional, que hoy está hackeada, a recuperar el empleo, a generar políticas distributivas, bueno, todo a contramano de lo que el gobierno pretende hacer, está claro, digamos, ¿no? Lo que yo te estoy diciendo es una política alternativa a esta política basada en una recesión para bajar la inflación. Pero ahí te quiero hacer un punto. Es cierto que pueden haber medidas efectistas, como esta. Sí. Pero también, Santiago, cuando la gente votó en el balotaje y claramente eligió a Milei, está buscando algún tipo de respuesta de discurso en este tipo, de los extranjeros si vienen acá tienen que pagar, si hay un uso del servicio hay que pagarlo, no puede ser que todos estemos financiando todo. Y me parece que el gobierno está aprovechando eso en lo comunicacional y le está yendo bien. Más allá que de fondo, yo coincido con vos en que la medida no modifica nada en cuestión de dinero ni de recursos, pero pareciera que el gobierno está ganando esa batalla en la sociedad, mirando que del lado de enfrente el peronismo ha venido de una derrota muy fuerte y que todavía no encuentra el rearmarse. ¿Y qué va a pasar en 2025? Te lo pregunto como principal dirigente de la oposición. Mirá, sí, son dos cosas distintas. Yo creo que por un lado es el ordenamiento del peronismo y su oferta electoral de cara a lo que viene, cómo a su vez traza, aunque sea o termina delineando propuestas alternativas, como las que detallamos medio desordenadamente recién nosotros, pero que termine trazando realmente un proyecto nacional distinto a este, alternativo, que muestre cómo
no abstracto, sino que diga, bueno, con los recursos naturales vamos a hacer esto, vamos a industrializar tal cosa, tal otra, vamos a generar inversiones acá, en estos sectores, los sectores del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología, tenemos que invertir porque es importante, porque generamos valor, vamos a tener una política exterior más amigable hacia nuestros vecinos, hacia nuestro principal socio comercial que es Brasil, es decir, toda la parte programática. Después el peronismo tiene que trazar una estrategia, una táctica electoral. Bueno, eso estará el año que viene. Pero ¿cómo enganchás a la gente? Yo lo que te digo, Mariana, es eso por un lado. Por otro lado es, bueno, ¿qué hace el gobierno? Bueno, sí, por supuesto, aprovecha una situación donde toma temas quizás de debate puntual, pero que son parte de un sentido común que tiene que ver con esto, es decir, bueno, che, si viene un extranjero que no se abuse de tal tema o tal otro, bueno, por supuesto, toma esa parte del sentido común, pero después lo que hace es, lo pone en un plano y le genera una dimensión que no es real. Ningún argentino o argentina va a estar en mejores condiciones laborales, salariales. Ahora, si se toma cualquiera de estas medidas, no le va a cambiar la vida a ningún argentino. Ahora, Santiago, hay un dato que es real, que se ve en la calle. Más allá de lo mal que la está pasando la sociedad, todavía Javier Milei tiene una imagen positiva alta. ¿Por qué crees que la tiene? Mira, creo que están... Primero hay que ver, no quiero cuestionar el termómetro, porque si no, esa es como fácil. Decís, no, bueno, el termómetro no sé si es bueno o malo. No importa. 40%, pero no importa, perfecto. No como cuando ganó, pero un 40%. Perfecto. En general, los presidentes el primer año de gestión, la mayoría tienen niveles así. Sí. Con lo cual... esto se lo digo a mis compañeros también, que a veces vienen alarmados con esto, y le digo, no, pará, che, porque digo, en general, los presidentes, el primer año de gestión, todos conservan estos números, digamos. Ninguno ha bajado mucho más que esto, ni tampoco ha subido mucho más que esto. Digo, generalmente conservan esos números. Lo segundo es, uno podría decir, bueno, pero con el desastre de política que vos estás describiendo debería estar mucho peor. Bueno, ese es mi juicio de valor, yo creo que es así. Pero bueno, hay una parte de la sociedad argentina que lo sigue acompañando, que acompaña la posición de Milei, pero que, insisto, con este primer punto. Cuando uno ve y evalúa el impacto en la vida de las personas, lo que ve es que eso se ha degradado. Eso puede o no estar en reflejo en una encuesta, pero más temprano que tarde eso llega. Ahora, eso va a llegar a la urna. Ahora, lo que te digo que esto, lo que sorprende, Santiago, también es que todo un público, nunca me gusta generalizar, pero hay todo un sector de la población que está dispuesto a tolerar este proceso de ajuste con la esperanza de que venga algo mejor y más ordenado. Lo que yo te pregunto es, ¿cómo hacen ustedes desde el principal espacio político opositor, para volver, yo no sé si es a enamorar al público o al electorado, pero buscar acercarse de nuevo en un contrato que se rompió con todo un sector que votaba peronismo claramente? ¿Cómo van a hacer? Porque es eso lo que... Cuando vos decís algunos están asustados por la imagen de Milei, que me quedé con esa frase, dije, puertas adentro, ¿qué es lo que está pasando en el peronismo que le cuesta reordenarse? El peronismo está en debate y tiene que seguir debatiendo internamente. A veces se hace público ese debate, a veces es un debate interno o que se da puertas adentro. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar una síntesis política que puede ser en una persona o en varias, o en un conjunto de personas, de compañeros y compañeras, y a partir de ahí poder trazar un horizonte político y un objetivo político, que no es únicamente derrotar a Milei, sino que es la de construir un proyecto nacional, con estas características que te decía, que son que yo lo pongo casi como preguntas o como puntos y conceptos. Eso, ¿por qué? No porque yo no tengo opinión, sino porque creo que el peronismo lo que tiene que hacer es debatir cada uno de esos puntos, debatir qué va a hacer con la educación, qué va a hacer con la ciencia, con la tecnología, cómo va a ser su relacionamiento con el mundo, etcétera. Y muchas otras cosas más, digo, también cómo va a ser con la estabilización macroeconómica, qué va a hacer con eso. El déficit fiscal, ¿no? ¿Es bueno, es malo? Ese tipo de cuestiones, que a veces había tabús kirchneristas que no podías tocar esos temas. Bueno, me parece que todo eso ya se rompió. Hoy hay un clivaje distinto en la sociedad argentina. Una autocrítica. Ya no es kirchnerismo, antikirchnerismo. Ahora ya empieza a ser, con este cambio de régimen, porque lo que hay es un acompañamiento también, porque hay muchos argentinos y argentinas que genuinamente están pensando que van a estar mejor.
nosotros venimos advirtiendo que estas recetas son recetas casi un museo, ¿no? de grandes novedades, te dirían, un museo de grandes novedades, porque en definitiva son recetas que ya se usaron y que los resultados fueron malos. Lo que se está queriendo hacer ahora, por ejemplo, resolver una crisis de deuda. Lo que tiene la Argentina es una crisis de deuda que se arrastra del endeudamiento, mega endeudamiento que hizo Macri en adelante. Esta crisis de deuda, cuando se quiera resolver con más deuda, que es lo que quiere hacer Caputo, Sturzenegger y Milei, los resultados los conocemos. Ya vimos lo que pasa en Argentina cuando una crisis de deuda se quiere resolver con más deuda. Termina mal, ya lo conocemos. En ese punto, ¿qué tiene que hacer el peronismo? Primero, advertir. Segundo, generar un plan alternativo, mostrar alternativa. Y tercero, bueno, evidentemente, darse una discusión muy fuerte entre todos los compañeros y compañeras, pero por sobre todas las cosas con la gente. Y vos decís, esto de volver a enamorar. Bueno, sí, claramente hubo muchos votantes históricos que antes acompañaron al peronismo que no lo acompañaron, si no, no hubiéramos perdido. Ahora, Santiago, más allá de las personas, vos decías, puede ser una, dos, puede ser muchas personas. Sin embargo, hoy Cristina se perfila como una de esas personas y Javier Milei la elige también como una de esas personas. ¿Por qué crees? Bueno, ¿por qué le elige? Porque creo que siempre la han subestimado a Cristina. La derecha siempre la subestimó a Cristina. La subestimó mientras era presidenta y la continuó subestimando como dirigente político. Me parece que arranca de ahí. Creo que también debería dar cuenta de que se han equivocado mucho lo que le han subestimado a Cristina Kirchner. Lo segundo es, creo que Cristina, por supuesto, lidera una de las partes, pero con Cristina solo no va a alcanzar. Cristina necesita también su liderazgo que sea parte de la construcción de algo mucho más grande. Vuelvo a insistir, esto no es una elección como fue en el 2015, en el 19, ni siquiera en el 23. Acá hay que mirar lo que hizo Lula en Brasil. Lula en Brasil transitó un camino distinto, construyó con otras fuerzas políticas, entendió que el frente político al que debían derrotar era un frente que había generado un cambio social muy fuerte en Brasil, que no era únicamente Bolsonaro, sino era el bolsonarismo. Y eso es lo que hay que entender en Argentina. El cambio de régimen que los argentinos le pidieron a la dirigencia política y que Milei encarnó con más fuerza, por eso ganó la elección, es un cambio político profundo, es un cambio de régimen económico y un cambio político profundo. Eso va a tener un reflejo electoral, lo va a tener. Medianamente lo tuvo en el 23, pero se va a profundizar en el 25 y el 27. Por eso digo que ahí es donde el peronismo tiene que tener una construcción concreta, sólida, con un programa de gobierno muy abarcativo y que no renuncie a banderas históricas, que no renuncie a los feminismos porque ahora no está de moda ser feminista. No, yo soy feminista, que no renuncie a las diversidades, que no renuncie a la política de memoria, verdad y justicia de los derechos humanos, que no renuncie a esas cosas. Santiago, te pregunto esto porque terminaron las sesiones ordinarias en el Congreso, ahora el gobierno tiene que discutir qué proyectos quiere enviar, si es que envía a sesiones extraordinarias. La pregunta es si el Congreso evidentemente va a trabajar o no en diciembre, porque acá la discusión es, hay proyectos que son importantes, que sí, claramente le pueden cambiar la vida a los argentinos, y que vamos a estar frente a un parate o a que en el Congreso, los con diputados y senadores. Vamos a seguir trabajando. Los diputados de Unión por la Patria, ustedes quédense tranquilos, vamos a seguir trabajando. ¿En qué? Bueno, si el Congreso evidentemente no tiene sesiones extraordinarias, nosotros vamos a seguir trabajando puertas adentro con nuestros proyectos, tratando de visibilizar reclamos. El Congreso es, aparte de todo, de ser un poder legislativo, aparte de ser un poder de la República, es una caja de resonancia y es un espacio de contención de argentinos y argentinas que están siendo vulnerados en sus derechos permanentemente por este gobierno nacional, por las medidas que toma este gobierno. Eso va a seguir estando. El Congreso, para nosotros, los diputados de Unión por la Patria y las diputadas de Unión por la Patria, va a seguir funcionando y vamos a seguir trabajando. Si no hay sesiones extraordinarias, eso es una facultad del Poder Ejecutivo. Si no hay sesiones extraordinarias, a nosotros nos parece que, por supuesto, lo más grave de que no haya sesiones extraordinarias no es que no podamos discutir cuestiones políticas
o que no podamos hacer pronunciamientos políticos. Lo más grave de todo es que la Argentina no tenga presupuesto por segundo año consecutivo, algo que no sucedió. Bueno, el otro tema es, y quiero un poco rememorar, el Pepe Mujica en Uruguay, el expresidente de Uruguay, hace unos días tuvo expresiones para con Cristina Kirchner diciendo, bueno, esta vieja, que quiere seguir en la política, que no deja a las nuevas generaciones. Hoy se retractó, dijo que estuvo grosero con lo de vieja, pero Pepe Mujica sostiene que Cristina Kirchner tiene que dar un paso al costado y permitir que las nuevas generaciones sean las que construyan el nuevo peronismo o el nuevo espacio opositor. ¿Cuál es tu mirada con esto? ¿Cristina se tiene que correr o no? ¿Y quién tiene que liderar este nuevo proceso? Mira, primero nadie corre a nadie. En el peronismo todos hacen falta, más en un peronismo de la derrota. Como bien dijiste vos, Mariana, el peronismo viene de sufrir una derrota dura en el 2023 y se tiene que recomponer. Y recomponer es con el esfuerzo y el trabajo de todos y de todas. No se puede hacer únicamente con una persona. Y yo entiendo, digo, quien conoce o quien tuvo la posibilidad de conocer a Mujica, de los que me incluyo, sabe que es una persona que habla en esos términos, pero que no es ofensivo, no quiere ser ofensivo. Habla en esos términos, es campechano, no sé cómo decirte, pero es así él, digamos. Pero en ningún momento ha querido ser ofensivo, ni mucho menos, yo lo conozco bien. Por supuesto, él tiene una mirada con respecto al trasvasamiento generacional y lo expresa de ese modo. Yo lo expreso de otro, pero en algún punto es cierto, él lo que está mostrando es quizás su testimonio. Él dice, bueno, nosotros con el Frente Amplio estamos pudiendo volver al gobierno, bueno, porque ninguno de los dirigentes consolidados se está proponiendo, sino porque hemos propuesto a Yamandú Orsi, que es el nuevo presidente de Uruguay, alguien del Frente Amplio, o un Frente Amplista que tiene experiencia en gestión y que es joven. Bueno, eso es un poco lo que él está expresando. Tampoco soy el vocero de Pepe Mujica, pero conociéndolo, y quiero tratar de dar buena fe en lo que él ha tratado de decir. Él bueno, buscó, me parece que hablar del trasvasamiento generacional y no de otra cosa, lo dice de modo campechano. Está bien, pero no me gambetees la otra parte de la respuesta. ¿Qué pienso yo? ¿Qué liderazgo tiene que tener el peronismo? Es que me parece que pero hoy... gobernadores, es que me parece que hay gobernadores que hoy tienen que sentarse en una mesa a liderar el peronismo. Me parece que también está la CGT, los movimientos sociales. Me parece que hoy es imposible extremar el tiempo y extremar las decisiones en generar o obligar a que exista una sola síntesis en el peronismo. Hoy no hay una síntesis en el peronismo. Cristina lidera una parte muy importante, pero no es el todo el peronismo. Ahora, Santiago, vos hablabas recién de Mujica, hablabas recién de Lula. Lula hizo un acuerdo para ganar las elecciones con Geraldo Alckmin, que es un dirigente de centro derecha. ¿Cuál es el límite del peronismo hacia la derecha? No, es que yo creo que hay clivaje, te lo vuelvo a decir. Mirá, te lo respondo porque es mejor tu pregunta en el sentido de que no preguntamos sobre nombres propios, porque amontonar dirigentes hoy no tiene ningún sentido. Tratar de decir, no, con tal y con cual, casi como si fuera el quién es quién, viste, que va jugando, bueno, esta carita, no, eso me parece que no es el camino. Lo que yo creo que sí es el camino es el de entender que si la Argentina transita en un clivaje distinto a los últimos 20 años de política nacional, que se ordenó la política entre kirchnerismo y antikirchnerismo, o anteriormente peronismo y antiperonismo, y lo que se va a ordenar para adelante es Milei, no Milei, nosotros tenemos que juntar a los que estén en contra de Milei. Nosotros tenemos que juntar a los que estén en contra de Milei. Y si vos me decís, ¿es ideológico a la derecha? No, creo que es bien pragmático, y tenemos que ser bien pragmáticos. Bueno, eso es difícil de pedirle un espacio que tiene. Bueno, yo te estoy diciendo lo que variantes. Yo te estoy diciendo lo que creo yo que hay que hacer. Hay algunos que piensan como yo, ¿eh? Hay muchos compañeros y compañeras que piensan lo que yo te estoy diciendo. Hay otros que no, hay otros que dicen, no hay que hacer la de Lula, hay que hacer la de Petro o la de Boric. Un núcleo duro, bien ideológico, y que la llave te lleve hasta a la final y ahí definís. Te propongo lo siguiente. Yo te voy a dar nombres de dirigentes, funcionarios, exfuncionarios. Por eso. Pero era todo programado. Por eso. Yo de un lado y de todo programado. Sí. Y te propongo en una síntesis, a ver, que me des un adjetivo de lo que pensás, lo primero que te sale. Victoria Villarruel.
un oportunista. Wow. ¿Querrá ir al peronismo? No, no tiene cabida. Es libertaria. Ok. Javier Milei. Una persona muy cruel y sádica. Goza del sufrimiento de los demás. ¿Responde a alguien? ¿Quién? Milei. No, a él mismo. Me parece que es una persona que tiene un ego gigante y que trabaja para alimentarlo. Voy en la política internacional, que es algo que continúe, en lo que continúo en contacto y continúo viendo, a él no le interesa la defensa del interés nacional, no le interesa en sus presentaciones buscar inversiones para el país o vender en el buen sentido a la Argentina al mundo, sino lo que le interesa es generar algún escándalo y aparecer en algún periódico internacional. Es alguien que actúa absolutamente por el ego personal. Mauricio Macri. Otro cruel. No, Macri creo que es un inútil solamente. ¿Carrió? Bueno, ella se autodenomina jubilada, no puedo decir mucho más que eso. Es alguien que ya se fue de la política nacional. Se fue, pero siempre está. ¿Y no sé, no tiene, no. Vos decís que ya, vos sí la jubilás a Carrió. No, ella se jubiló, ella dice que está retirada y jubilada, no lo sé. Carrió igualmente tiene muchas vidas, así que hay que ver. Pero siempre se las ingenia para volver. Bueno, es alguien que sería bueno que vuelva Carrió para que ordene al bloque a su bloque, al bloque que le responde a ella, que es de la coalición cívica. Porque muchas veces se confunden y terminan votando con los libertarios en el Congreso. Alberto Fernández. Un hombre leal. ¿Y lo que está viviendo este presente hoy, cómo lo calificás? Muy duro, por supuesto. Es muy duro. Y el único que lo puede explicar es él. Y en el lugar donde lo tiene que explicar es en la justicia y no me lo tiene que explicar a mí, a nadie más. Explícame esto que vos sabés en el círculo íntimo del peronismo y también en la opinión pública. Muchos dicen, podría haber sido el mejor presidente en este proceso con Néstor y Cristina y al final terminó siendo el peor de todos los que gobernaron dentro del espacio peronista. ¿Qué pensás? No, me parece que no es así. Yo creo que hay distintas evaluaciones sobre el gobierno de Alberto, son todas muy prematuras. Si hay un inventario casi frío, como una especie de inventario, y bueno, si empezás con las comparaciones, fue un gobierno que, aparte de estar transitado por la pandemia, que fue algo que el mundo transitó y los argentinos y Argentina, por supuesto, también transitamos, aparte de eso, de todos modos, el inventario, bueno, no sé, Macri hizo 14.000 casas, Alberto Fernández hizo 140.000 y en 2 años, porque había pandemia. Macri dejó 270 obras públicas cuando nosotros asumimos y nosotros dejamos más de 6.000 obras públicas cuando nos fuimos. Nosotros dejamos la desocupación en 5 puntos, un récord histórico. Llegamos y alcanzamos el récord de exportaciones de la Argentina en el año 2022. Récord de exportaciones de Argentina en el año 2022. ¿Y qué pasó en el medio? No, ¿qué pasó? Olvídate el episodio con Fabiola. Me parece que tenés 2 temas que hoy son muy difíciles de evaluar. Uno es, por supuesto, la cuestión vinculada al bolsillo, y eso es la inflación, obviamente. No hubo un programa de estabilización macroeconómica, no existió, y eso repercutió negativamente y fue transversal a todos los argentinos, porque la inflación fue así. Ahora, ¿fue el único problema? ¿O es con lo único que hay que evaluar un gobierno? Porque si fuera así, el peor gobierno de la historia argentina es el que tuvo hiperinflación y fue el gobierno de Alfonsín. Y yo no considero que haya sido así. Me parece que tuvo otras cosas y me parece que a los gobiernos hay que evaluarlos por varias cuestiones, digamos, no por una sola variable, digamos. Me parece que una sola cosa te queda incompleto el análisis. Y creo que después lo que falló en el frente de todo fue la política. No hubo un problema de gestión. El inventario no te da mal. Lo que te da mal es la política. Ahora, Santiago... ¿Por qué? Porque la política se prestó, perdóname, la política se prestó al entretenimiento. A ver. El peronismo por primera vez transitó el camino de la política como entretenimiento. Y eso es algo que nos hizo mucho daño. Y entonces ahí aparecían que si Alberto le contestaba a Cristina, que si Cristina le contestaba a Alberto, que si yo hablaba con cuál, si yo le respondía el teléfono, si no. Esa suerte de
espectáculo que se armó alrededor de los dirigentes de nuestro espacio fue algo muy nocivo. Y lo alimentamos todo, digamos, todos éramos parte de esa discusión, de ese debate, y no podíamos bajarnos a tiempo y decir, no, la política está para resolverte tus quilombos, la política está para resolver tus problemas, no te preocupes si hablan o no hablan, si whatsappean o no whatsappean, comen juntos, no. Ahora, olvídate la anécdota, lo importante es si te resuelve tus temas o no. Y en ese caso, si nosotros hubiéramos alcanzado ese nivel de comunicación directa, seguramente hubiera habido muchos argentinos que hubieran dicho, bueno, che, el gobierno evidentemente es un gobierno que ha hecho muchas cosas. Bueno, me parece que el tiempo va a poner eso de relieve y va a poner eso en su lugar. Ahora, Santiago, ¿cuál fue el error más importante que cometió Alberto? ¿Y cuál fue el acierto más importante que cometió Alberto? No sé, errores como... A ver, creo que, por supuesto, la factura que él paga con respecto a la foto de Olivos y todo esto fue algo durísimo porque le pegó en una línea de flotación de la credibilidad del presidente que fue difícil, fue muy difícil. Eso en términos, si querés, simbólicos fue algo muy complicado. Ahora, el acierto de más de 100 millones de vacunas trajimos a la Argentina y vacunamos a los argentinos y no hubo ninguna empresa que haya hecho eso. Ningún gobierno provincial hizo eso. Las vacunas las trajo Alberto Fernández de Argentina. Y nos tocó negociarlas a nosotros, llevarlo adelante. Me parece que fue la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, la que se hizo sobre el COVID. Sí. Esos son aciertos. No sé, te podría decir muchísimos aciertos de la gestión. El programa nuclear, estar construyendo, casi terminando. Ahora este gobierno descontinuó el programa nuclear en Argentina. La tecnología nuclear es algo que la Argentina tiene como prestigio internacional. Y la construcción del reactor pequeño que se está haciendo en Zárate es algo que es realmente motivo de orgullo nacional, en términos científicos, tecnológicos, pero en términos internacionales. Esto es así. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hay dos en el mundo nada más. Uno está en China y otro está acá. Sí. Acá en Zárate está. O sea, y todo el mundo habla, pero los dos países que los construyeron, que dominan esta tecnología, uno es China y otro es Argentina. O sea, la Argentina es un país maravilloso, pero maravilloso. Está sus científicos, sus científicas, sus tecnólogos, sus tecnólogas. Hicimos una vacuna, hicimos la vacuna contra el COVID. Es que la gente Es decir, sabe, tenemos Santiago. Un montón de cosas para mostrar y yo creo que hay muchas cosas que se hicieron gracias al aporte, gracias a una política direccionada es que hay a la mucha ciencia y la gente que tecnología. lo sabe, pero también pasó que en los últimos años, no solo en el gobierno de Alberto Fernández, pero que desde el regreso a la democracia para acá, continuamente y por distintas medidas se bastardeó todo lo logrado. Momentos donde se brilló y momentos donde se bastardeó. Yo te pregunto porque esto le pasa a mucha gente que pregunta, ¿los diputados saben que la estoy pasando mal o que no llego a fin de mes? O la violencia que tengo que vivir en la calle, digo, ¿son conscientes, Santiago? Porque digo, cuando vamos a Constitución, vos sabés que nosotros los móviles tenemos en Constitución, en Retiro, nosotros micrófono, una pregunta y la gente te tira lo primero que le pinta. Claro. Que capaz que ese día fue un día, no sé, un día tremendo, un día malo, un día bárbaro. Pero todos coinciden en que hay una separación brutal entre los dirigentes políticos o los políticos y lo que le pasa a la gente en la calle, desde los temas de los que hablan hasta no saber realmente qué es lo que le está pasando a la gente en la calle. Mirá, nuestro bloque es un bloque muy sensible a todo lo que sucede en los sectores populares, fundamentalmente en la calle, en los sectores de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, el comerciante. ¿Por qué te digo esto? Porque todas las iniciativas que nosotros tomamos mientras fuimos gobierno, no tomamos una medida en contra de ninguna de las personas que vos me estás nombrando, ¿no? Como sujeto social. Y ahora que nos toca legislar, nosotros legislamos permanentemente buscando aliviar el impacto de medidas económicas que van en contra de los trabajadores, que van en contra de los jubilados, que van en contra de las familias que no llegan a fin de mes. Evidentemente, ahí, bueno, por supuesto, hay una frustración de, bueno, no alcanzar los objetivos a veces, y sí, es verdad, pero es la frustración que tenemos muchos dirigentes del peronismo, que sentimos que nos falta esa
esa Pero dosis de sí. eficacia para generar la transformación en la que creemos. Pero esa gente que le dieron ayuda y asistencia durante estos últimos años, mucha de ella no los votó No, en más el vale. balotaje. Pero me vas a decir a mí, yo creé el IFE y me tocó hacer el IFE y el ATP como jefe de gabinete. Ujú. ¿Te acuerdas? El IFE, Sí, el ATP, sí, sí. se hablaba, Sí, sí, bueno. De la asistencia en pandemia, ¿sí? Y Y para eso empresas. fue la política social más, en magnitud más grande que se hizo en la Argentina. Ujú. Llegamos a 9 millones de personas. Me tocó llevar adelante, implementar junto al ministro, yo coordinaba el gabinete, digamos, Sí. pero hicimos la tarjeta alimentar, llegando a Ujú. 4,5 millones de pibes y de pibas. Es decir, se han hecho muchas políticas que han tenido mucho impacto, que por supuesto nunca alcanza, porque mientras nosotros tengamos los niveles de pobreza que tenemos, necesitamos seguir extremando las políticas sociales y las políticas públicas, porque el mercado no va a resolver esto. El mercado no lo va a resolver, como el mercado no te resolvió nada en la pandemia porque no te consiguió una vacuna y porque ya no te daba ni siquiera asistencia y nosotros tuvimos que salir a hacer hospitales modulares en tiempo récord para que haya unidades de terapia intensiva y aumentamos en la Argentina el 40% de las unidades de terapia intensiva, gracias a esa inversión que se hizo en el sistema de salud, bueno, evidentemente el mercado no lo iba a resolver. Y acá va a pasar lo mismo. El mercado no va a resolver los niveles. Cuando aumenta la desocupación, y el mercado no lo va a resolver si vos no tenés una política de desarrollo económico. No lo va a resolver. Y sobre todo no va a resolver los niveles de pobreza. El mercado no resuelve esas cosas. Ahora, Santiago, ¿hasta dónde aguanta la sociedad? Porque vos decías, enumerabas una serie de situaciones vinculadas a la ayuda social. El gobierno las empezó a sacar, el gobierno actual. ¿Hasta dónde aguanta la sociedad esta situación? Bueno, eso no lo sé. No lo sé. Tampoco es que yo estoy viendo un estallido y ese tipo de cosas. Me parece que este es un gobierno que va a ser un pésimo gobierno, un gobierno muy cruel, pero que va a durar 4 años. Porque la Argentina y los argentinos lo votaron para que dure 4 años, no para que dure menos ni mucho menos. O sea, ¿vos crees que esto es una transición, pero a qué? Te quiero citar... Me parece que hay un cambio de régimen fuerte que este Sí. gobierno va a hacer. Hay que ver si después es sostenible en el tiempo. Sí. Y creo que el peronismo debería prepararse, pero no prepararse en términos dirigenciales. Ujú. Debería consensuar un programa de gobierno, Sí. un proyecto de país Sí. que incluya estas variables. ¿Qué vamos a hacer con Sí. los recursos naturales? ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo se genera empleo en el siglo XXI? La economía de plataformas, cómo la economía de plataformas también genera un colchón de posibilidades. Cómo la Argentina hoy, tiene 13 unicornios, empresas de base tecnológica que cotizan en Wall Street más de 1.000 millones de dólares. Bueno, ¿cómo hacemos para que sean 20? ¿Cómo hacemos para que sean 20 en vez de 13? Bueno, ¿cómo generamos más galperines? ¿Cómo generamos más mercado libre? Esos son los debates. Ahí hay que ir. Totalmente. Bueno, me parece que estas son las discusiones que nosotros tenemos que tener, digamos. Y en definitiva, hoy el gobierno de Milei lo que hace es extremar una crueldad que es muy característica de la época, muy característica no solo de lo que está pasando en la Argentina, sino que pasa en el mundo, de estas extremas derechas que lo que hacen es irrumpir en un escenario quizás agotado, como bien dijiste vos, un escenario quizás agobiado, una sociedad agotada, agobiada por la dirigencia política tradicional, pero que después la dirigencia política tradicional, el político profesional, te dirían, bueno, termina siendo el más confiable para conducir los destinos de la Argentina. Santiago, gracias por haber venido Gracias a usted. esta noche. Gracias. Interesante, aparte que te prestes a este ida y vuelta, que tenía de todo, obviamente. Muchas Popurrí, gracias. popurrí. Fui jefe de gabinete. ¿Viste los jefes? Yo Sí. contestaba 2.700 preguntas en el Sí, Congreso. me acuerdo, pero ¿Te acordás? escúchame, recién ahora te damos un poquito de agua, nada. Bueno, por suerte. Un vaso con no agua. me niegan el vaso con agua. No, Muy bien. acá en Crónica No, un vaso no, con ni agua no se le café niega a tenemos, nadie. Nada, no,